llega a la emergencia por estar involucrada en un accidente serio automovilístico y al examen físico se percatan que los signos vitales están normales, pero que no puede mover sus piernas y que no tiene ninguna sensación en las extremidades inferiores. Ellas aparecen flácidas y no hay reflejos detectables. Se hacen el reflejo lo tendrían y no detectan reflejos. En ese caso, la resonancia magnética revela la fractura de la columna vertebral baja, especialmente la columna lumbar lumbosacral, y se encuentra también significativamente una lesión en el medio espinal con edema, característico de una lesión neurológica. Luego, en tres preguntas, dice cuáles son los tractos responsables por el control cortical directo y de los sistemas motores espinales. ¿Qué músculo, cuál sería la respuesta de un reflejo montágico reverso? ¿Y qué es lo que van a detectar el grupo tipo 1A de la conferencia? Entonces, el caso clínico es un clásico, ¿no? Accidentes automovilísticos generalmente pueden estar involucrados en las transecciones, en la sección pendular, puede ser hemisección o sección completa, y en esos casos vamos a tener dos signos que son súper importantes, y lo podemos generalizar, esa es la idea también de la clase, ¿no? Nosotros vamos a tener dos situaciones: la lesión de la primera estación neuronal, que sería una lesión de la corteza cerebral, y si fuera el caso, un golpe en la cabeza, un golpe en la corteza cerebral, se va a expresar clínicamente como una hiperreflexia, un aumento en el tono muscular y por lo tanto una espasticidad. Entonces ahí vamos a tener esta situación de la parálisis espástica, ¿no? Pero si nosotros tenemos una lesión en la médula espinal, que vendría a ser nuestra segunda estación neuronal, o sea, la alfa motoneurona, entonces tendríamos una hiporreflexia y una flacidez, una parálisis flácida, que es en este caso, ¿no? Ahí tenemos un síndrome de segunda neurona. ¿Okay? Ese es el clásico. Entonces, respondiendo a las preguntas, ¿cuáles son los tractos responsables del control motor? Ahí tenemos primeramente el córtico espinal largo, que va a descender de la corteza cerebral y se va a comunicar con las alfa motoneuronas, que serían las segundas importantes, y a través de estas en el músculo eléctrico. ¿Cuál sería la respuesta de un reflejo montágico reverso? Entonces ahí, en ese caso, si hay el estiramiento del músculo, entonces nosotros tenemos la contracción. Entonces, si hay estiramiento del músculo, se va a detectar por el uso del músculo y se va a ver la contracción refleja. Y las fibras 1A son las que se encargan de inervar al punto con la gama motora al uso de los muscular. Entonces, tiene que ver con el estiramiento del músculo. ¿Okay? Vamos a bajar un poquito a ver qué entonces ahí tenemos que el control motor es dado por los tractos córticos espinales lateral y lateral, que son los tractos que están literalmente descendiendo desde la base piramidal, ¿no? La respuesta del reflejo montágico reverso: si yo tengo un reflejo montágico, significa que el músculo se va a estirar y eso va a provocar contracción. Y en el caso del reverso, la relajación del músculo cuando este ha sido, cuando tuvo una contracción muy potente. Y el grupo de fibras aferentes van a necesitar estiramiento. Entonces ahí tenemos un poquito de relación para que podamos hacer la relación. Dice, las transecciones del sistema nervioso central por arriba de la columna espinal, de los cordones espinales, tienen diferentes efectos en los reflejos motores. Cuando la transección toma lugar a lo largo de la columna, de la médula espinal, entonces dice hay una pérdida de los movimientos voluntarios, conscientes, y la sensación de los miembros por debajo del nivel de la transección. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una transección en la L2, L3, digamos, a ese nivel de médula espinal,
nivel de lesión. Por eso que decimos que cuando está presente un reflejo medular, por ejemplo, hacemos el reflejo nuclear que está presente, eso significa que como se integra en el ST4, todo lo que está por arriba del ST4 debe estar íntegro y debe estar normal, ¿no? Porque si hubiese una lesión en ese nivel, la lesión se va a expresar con la pérdida de todos los reflejos por debajo. Dice los músculos que están inervados debajo de la lesión inicial se vuelven flácidos y pierden los reflejos como parte de un cuadro de shock espinal. Imagínense que en la médula espinal ella tiene estos cuerpos que tienen inervación autonómica, simpática, parasimpática. Si yo hago una lesión a nivel de, bueno, ya sea como sacra o a través de la columna dorsal, lo que sea, voy a perder la inervación autonómica. Y esa inervación también se da en los vasos sanguíneos, como por ejemplo la cadena simpática. Entonces, eso quiere decir que voy a perder la lesión, la inervación simpática y parasimpática a todos los órganos, y eso, por ejemplo, en los vasos sanguíneos va a ser donde se pierda el tono vascular. Entonces, si yo corto la médula, voy a perder el tono vascular y, por lo tanto, la incapacidad del vaso sanguíneo de responder a la demanda del tejido, ¿no? No va a poder contraerse, la presión arterial va a caer y la persona va a estar en una especie de colapso, un shock. Pero este shock es especial, un shock que no es por falta de volumen, no es por obstrucción, no es por una condición, es llamado shock neurológico, shock espinal, justamente por la sección de la médula y un desastre. Entonces, bueno, siguiendo la correlación clínica, dependiendo de la localización de la lesión, muchos signos físicos pueden estar presentes, incluyendo, por ejemplo, incontinencia fecal y urinaria, o urinaria. Por eso hemos dicho que en el contexto de accidente, si yo quiero realmente saber que toda la médula espinal está bien, entonces hay dos reflejos súper importantes para hacer. Uno, en el reflejo premasculino, que es rascar la parte interna del músculo, pues para arriba, y observar la contracción del músculo cremaster con el ascenso del testículo. Ese es una actividad súper importante. Y la segunda es ponerle los guantecitos, hacer un tracto rectal y observar por los sentidos si se tiene presente el reflejo del músculo esfínter del externo del ano. Hace una contracción del ano y eso significa que la médula está intacta, por lo menos hasta la región sacra, ¿no? Hasta ese 1, ese 2. Y en este caso, la incontinencia fecal y urinaria son malos signos, son signos de un peor pronóstico porque significa que están lesionadas en esa zona. Por lo tanto, toda la parte de arriba de la transección está comprometida. Entonces ahí podemos tener, por ejemplo, bueno, la incontinencia, disminución del latido cardíaco, disminución de la presión, falla respiratoria, todo esto por la inervación simpática y parasimpática. La espasticidad y la hiperreflexia se desarrollan posteriormente. Hay en neurología hay un concepto que nosotros lo tenemos como sensibilización post-desnervación. Eso significa que cuando yo corto el circuito de inervación, los tejidos van a comenzar a expresar mayor número de receptores para el neurotransmisor. Entonces, en esencia, el tejido se hace mucho más sensible porque no hay neurotransmisores, expresa más receptores, ¿no? Esa sensibilización post-desnervación, por ejemplo, podría dar lugar a veces a los síndromes de miembro frontal, ¿no? La persona sigue sintiendo incluso más que al miembro que en el frontal. Lesiones motoras, bueno, de las vías motoras, por arriba de la médula espinal, resultan en rigidez e hiperreflexia. Esto es lo que estamos hablando también. Si nosotros tenemos un síndrome de primera estación neuronal, o sea, que corteza, lesiones que están por arriba de la médula espinal, van a resultar en rigidez e hiperreflexia sin periodo de flacidez, sin periodo de parálisis. Entonces, en este contexto, nosotros tenemos dos posiciones que son importantes y que se pueden desarrollar luego de la transección, la transección medular. La transección básicamente significa que yo estoy desconectando el médula.
realizar este movimiento voluntario, entonces nosotros tenemos que aplicar estímulos dolorosos, ¿no? Para activar los nociceptores y ver la respuesta automática, refleja. Si no tiene respuesta consciente, entonces vamos a poner a prueba la respuesta motora refleja inconsciente. Entonces, le aplicamos un estímulo doloroso, puede ser un pinchazo, este tipo de cosas, y vamos a observar por reflejo de retirada al principio del mismo miembro y retirada cruzada. Entonces ahí le vamos a dar una nota de sí, si hay retirada del mismo lado, o si hay un reflejo, por ejemplo, cruzado de retirada. Le aplicamos el estímulo doloroso en el antebrazo izquierdo y él con el derecho que saca la mano, si es cruzada, entonces va a recibir una nota de 4. Hasta ahí estamos bien. Pero ¿qué pasa si no hay esa respuesta? ¿Qué pasa si la respuesta al estímulo doloroso es una contracción de toda la parte flexora? O la aplicas el estímulo doloroso y se pone así. Qué pena que en la casa no están viendo esta posición, pero luego vamos a mostrar al vivo todo lo que pero en este caso hace esto. Hay una tendencia a la flexión de los músculos proximales y posturales, ¿no? Entonces, esa es la posición de decorticación. La decorticación significa que los hemisferios cerebrales están moviendo. Esa es la posición de decorticación. Entonces, en el contexto de un Glasgow, eso te da una nota de 3. Y si yo aplico el estímulo doloroso y hay entonces una tendencia a la extensión hacia esto, esa es la descerebración. La descerebración significa que el tallo encefálico está muriendo. Primero muere la corteza, luego muere el tallo encefálico y por último la médula. A eso se refiere con la descerebración. ¿Okay? La extensión le doy nota de 2 y es peor pronóstico que la de 1, ¿no? Porque aquí está muriendo el tallo. ¿Okay? Y si no tiene respuesta, entonces 1. ¿Okay? En ese caso, si yo tengo, por ejemplo, un traumatismo encefalocraneano, el paciente lo primero que va a pasar es que se va a decorticar, ¿no? El cerebro muere. Luego muere el tallo y por último muere la médula espinal, que es las funciones más primitivas que puede haber. El control mínimo, digamos, que puede existir en la médula espinal. Entonces, en este caso, las transecciones se comportan de esta forma que yo estoy desconectando la médula espinal, entonces solamente puedo tener este tipo de signos. Ok, esa es la correlación clínica. Debajo, como siempre, tenemos definiciones que vale la pena recordar, ya que estamos desde la casa. ¿No? Entonces yo tengo definiciones, por ejemplo, de unidad motora. Entonces hemos dicho que las alfa-motoneuronas van a enviar sus axones. Cada axón tiene terminal axónica y cada terminal axónica que termina en un bulbo o en un botón presináptico va a inervar una fibra muscular. Todas las fibras musculares que son inervadas por una alfa-motoneurona, ese sería el concepto de unidad motora. Ahora, la unidad motora puede estar a cargo de miles de fibras o algunas cuantas, dependiendo del movimiento que se va a hacer. Si es un movimiento fino, la tendencia es que sea menos fibras para cada una de las motoneuronas, o sea, menos fibras por unidad mayor. Eso es un movimiento fino. Quiere decir que, por ejemplo, toda la inervación que corresponde a una neurona van a ir a 2, 3 o 4 fibras, nada más. Eso es un movimiento muy fino. Quiere decir que cada fibra muscular va a recibir una inervación gigante de información y van a hacer un movimiento rico, no rico en estímulo. Y si yo necesito poder, si necesito fuerza, entonces voy a hacer un movimiento grueso, un movimiento más torpe, digamos. Ese movimiento torpe requiere el reclutamiento de mayor número de fibras musculares para que pueda levantar peso y cosas así. Entonces, aumenta el número de fibras. Ahí estamos hablando de miles, ¿no? 2000, 3000 fibras musculares. Ese es el concepto de unidad motora. Luego tenemos el pool de motoneuronas, ahí también, ¿no? Para cada uno de los músculos, de los movimientos, yo voy a llamar a las fibras musculares y reclutar mayor número de motoneuronas. Tengo el concepto de músculo homónimo, que son músculos que realizan la misma función, ¿no? Flexión, extensión, y los músculos antagonistas, que son los que hacen la función contraria, y el tono muscular, que es importante, ¿no? El tono muscular es como una contracción permanente, constante, permanente, de un músculo y que nunca está flácido del todo. Por más que esté
sale, estoy evaluando todo eso. ¿Por qué? Porque son componentes que controlan el tono muscular. El simple hecho de agarrar un brazo, una pierna y moverla y sentir que hay cierta resistencia, eso nos habla acerca del tono. ¿Okay? Entonces, es súper importante. Bueno, luego tenemos plasticidad, que es algo súper bonito, ¿no? El aumento del tono. Si yo tengo un músculo que está con un tono demasiado aumentado, que no tiene relación con el movimiento que está haciendo, está relajado, pero está contraído, relajado en el sentido de que no lo estoy moviendo, pero está contraído, rígido, entonces está espástico, ¿no? Y eso generalmente se traduce en lesiones altas, ¿no? Lesiones de la corteza. Hay toda una discusión que es teórica y vamos a solamente dar unas pinceladas lo más importante. Aquí, por ejemplo, nos habla acerca de la alfa-motoneurona y dónde se encuentra. Habíamos dicho que la alfa-motoneurona se encuentra en la parte anterior de la médula espinal, específicamente en las astas o cuernos, y que va a dar información a cada uno de las fibras musculares, información digamos, de consciente, ¿no? También puedo tener la propiocepción que tiene que ver con la información en cualquier momento acerca del estado de los músculos, de los tendones, para poder hacer un movimiento, ¿no? Entonces, cuando estoy trabajando con patrones de movimiento, es importante que el cuerpo se entere en todos los momentos cómo se encuentra el estado de relajación y de relajación y tono muscular. Luego tengo los usos neuromusculares con fibras intrafusarias, que son fibras musculares modificadas, que van a ser, van a informar acerca del estado de relajación, de contracción del músculo, y la principal e inerte en el grupo 1A, que son las fibras más gruesas, son las fibras que llevan información rápida, ¿no? Ese es el grupo 1A. Aquí dice, el uso neuromuscular detecta la longitud del músculo y el estado en el que cambia la longitud del músculo, o sea, el estiramiento, el estiramiento del músculo. Luego tenemos las fibras 2, esas dos también se dividen en A y B, pero las fibras 2 en general van a estar monitoreando el estado estático del músculo. Habíamos visto, ¿no?, que los receptores pueden ser fásicos o tónicos. El fásico tiene que ver con el inicio y el final, y el tónico con la velocidad de contracción. Esas son las que captan las dos. Luego tengo el tendón de Golgi, el órgano tendinoso de Golgi, y otro grupo de fibras, ¿verdad? Luego tenemos una revisión de los reflejos miotácticos, solamente para recordar. Los reflejos miotácticos pueden ser reflejos de retirada, que son reflejos generalmente flexores. Puedo tener un reflejo recíproco de inhibición, el reflejo extensor cruzado, ¿no?, que es el que comentamos. Yo aplico un estímulo de un lado y el otro lado responde con una extensión. Reflejo de rascado y reflejo de locomoción, de marcha. Entonces, aquí también se evalúa mucho. Y es importante recordar que el rascado es un reflejo, ¿no? Entonces, cuando una persona tiene, por ejemplo, lesiones dermatológicas que potencialmente se pueden infectar, por ejemplo, cuando está rascándose, entonces hay que aplicar algunas cositas que son media inhumanas, ¿no? Como por ejemplo el amarrado de la mano, así, muy feo, ¿no? Pero es porque es un reflejo. Los pacientes no controlan, no tienes que rascar, pero el rascado puede ser voluntario si lo estoy haciendo con cariño, y esa es otra cosa, pero el rascado es un reflejo. Entonces, quiere decir que la persona no va a tener control propio de a veces se la mano. Bueno, y la marcha. Entonces, cuando yo estoy viendo a una persona caminando, yo lo que estoy haciendo indirectamente es evaluando la médula, estoy evaluando el patrón motor, ¿no? Estoy evaluando la coordinación que existe. Son reflejos medulares.
si yo tengo rigidez, aumento del tono, o sea, vale decir hipertonía, todas estas cosas aumentadas, entonces yo voy a pensar de forma muy general en un problema de los hemisferios cerebrales, un problema alto, ¿okay? Arriba de la médula espinal. Y si yo tengo al revés, atrofia, fasciculaciones, pérdida del tono, ¿no? Atonía, flacidez en el músculo, entonces yo estoy hablando de una lesión en la médula espinal. Puede haber algunos, antes de la parálisis flácida, por ese tema de la sensibilización con la inervación, puede haber, por ejemplo, movimientos espontáneos tipo twitch, ¿vale? Que sería así como un tic, como una contracción sin sentido. Puede haber fasciculaciones antes de desarrollar la atrofia, ¿no? Por eso es que es un intento del músculo de hacer algún movimiento, pero de forma involuntaria. ¿Okay? Dicen muchas veces estos axones se pueden regenerar, pero no del todo, porque la sección necesita de que la vaina de mielina esté intacta para que ella pueda juntarse. Si la vaina de mielina consigue juntarse, entonces en teoría puede haber una cicatrización y el nervio regenerar. Pero la mayoría de las lesiones no son secciones limpias, son secciones que corta la vaina de mielina. Entonces, lo que pasa es que el axón se hace una cicatriz por acá, una cicatriz por allá y la inervación se corta. Por eso es que generalmente no se puede regenerar. ¿Ya? Pero si quirúrgicamente el cirujano o en el futuro nosotros podemos conectar la vaina de mielina de los axones con la sección, entonces en teoría sí se puede regenerar. Pero, bueno, vamos a analizar las preguntas de comprensión. Vamos a analizar las preguntas de comprensión, son súper importantes. Miren esta, por ejemplo, miren interesante, a mí me encanta esta pregunta de comprensión. Dice, una unidad motora inerva solamente 3 fibras musculares. ¿Cuál de estos músculos es más probable que esté inervando? Si solamente inerva 3 fibras musculares, estamos hablando de un movimiento fino o grueso. Solamente 3 fibras musculares, un movimiento fino o grueso. Fino, movimiento fino. Yo haciendo esta macana. De movimiento fino. Por ejemplo, habíamos dicho que si yo necesito hacer movimientos gruesos, esos movimientos son de poder, son de fuerza, son de levantar peso, cosas así. Y ellos necesitan mayor fibras musculares para hacer la fuerza. Entonces, en este caso, nosotros tenemos músculos de la espalda, músculos del bíceps, músculos de la vejiga, músculos del muslo y músculos del pulgar. ¿Cuál de estos músculos estaría inervado por solamente 3 fibras? El pulgar. O sea, ¿por qué? Porque estamos hablando de movimientos finos. ¿Para qué servirían los músculos de la espalda? Los músculos de la espalda son posturales, son antigravitatorios, ¿no? Ellos solamente funcionan para mantener erguido, ¿ves? Y que no están involucrados en gran trabajo. La espalda, la espalda la espalda no está involucrada en hacer mucho poder. Sin embargo, este movimiento es un movimiento considerado por eso. 10 minutos. Bueno, no, me puse a pensar, no, a ver, me decir, entonces, espalda, ¿no? Bíceps, tampoco, porque el bíceps es fuerte, ¿no? Vejiga, nada que ver, porque la vejiga tiene músculo liso, nada que ver con esto. Muslo, tampoco, que es cuádriceps pulgar. Fuerte. Así que nos quedamos con el pulgar. ¿Qué es lo que hace el pulgar de interesante y de importante? El pinza. ¿No? O sea, con el pulgar nosotros podemos ponerlo junto con el índice y hacer este movimiento. El movimiento fino. Ok, eso es fácil, ¿no? Muy fácil. La respuesta correcta es la A. La 2. ¿Cuál de los siguientes efectos es causado por la activación de la gamma motoneurona durante la activación de la contracción de fibras musculares extrafusales? Entonces, a ver, ¿cuál estaría inervado por la gamma motoneurona? La gamma motoneurona se involucra en el tono muscular, en la inervación del uso neuromuscular. Entonces, disminución de la magnitud del reflejo de estiramiento, no, porque me está diciendo la activación de la gamma motoneurona. La gamma motoneurona se activa cuando el músculo se estira, ¿no? Y aumenta
aumentar la fuerza desarrollada por las fibras extrafusales. Las fibras extrafusales, por cierto, son las contráctiles, ¿no? Para diferenciar de la extrafusal, que sería la que está dentro del músculo muscular. Entonces, la extrafusal son las contráctiles. Y si yo incremento la fuerza, eso quiere decir que estoy contrayendo el músculo, ¿no? Entonces, no tiene por qué activarse la gama motoneuronal, que se va a activar solamente en el estiramiento del músculo. Si yo contraigo el músculo, estoy acortando la fibra, estoy estirando la gama, entonces no se tiene que activar la gama motoneuronal. Si yo incremento la sensibilidad de las fibras 1B, es indiferente porque las que inervan la motoneurona gamma son las 1A, no 1B. Si yo incremento la sumación de motoneuronas, de unidades motoras, estoy haciendo fuerza, ¿no ven? Otra vez, eso tiene que ver con el aumento de la fuerza. Entonces, no queda, dice, el mantenimiento de la sensibilidad de la fibra 1A aferente durante un estiramiento inesperado. Ese es el recuerdo. Si yo tengo el músculo y se estira de manera inesperada, entonces va a activar el reflejo contacto, el reflejo monosináptico clásico, en donde si el músculo se estira, va a provocar las contracciones del músculo para evitar el daño. Entonces, es la E. Esa es la respuesta correcta. Y la 3. Vamos con la 3. La 3 dice, ¿cuál de las siguientes observaciones sugeriría una lesión de la neurona arriba, ¿verdad? de la primera neurona, de la primera estación neuronal, en vez de una lesión baja, ¿no? De una lesión, o sea, básicamente te está diciendo, ¿cómo diferencio? ¿Cuál de estos signos me va a parecer una lesión alta comparado con la lesión baja de neurona? Entonces yo tengo fasciculaciones, que habíamos visto que en realidad el aumento del tono muscular no suena, ¿lo ves? La fasciculación aparece cuando yo corto el circuito, ¿lo ves? Entonces hay una sensibilización de nervación y el intento del músculo esquelético de hacer algo, pero es porque yo corto el circuito. La fasciculación generalmente es la etapa más temprana de una lesión baja. Hiporreflexia clásicamente es lesión baja, medio final. Profunda debilidad también, porque yo te corto el circuito, el músculo ya no recibe el neurotransmisor, no se activa, tengo debilidad. Atrofia es baja, entonces nos queda que plasticidad, que sería la respuesta correcta, ¿no? Si yo tengo una lesión alta y esa lesión alta, ¿no? Para no olvidarse nunca, se va a expresar como hiperreflexia, espasticidad y hipertonía. Yo veo esos tres y voy a sospechar una lesión de hemisferio cerebral, de lesión alta. ¿Okay? Básicamente eso. Luego tenemos para las respuestas. Eso pregúntale pues. Perlas fisiológicas para llevar a casa. Hay un montón de cosas para hablar, pero creo que lo más importante sería eso. ¿Ver? Diferenciar entre ambas lesiones. Luego vamos a revisar esto con más calmita, porque si no, no nos va a dar tiempo. Entonces, voy a hacer los